Muy bien, en este cuarto día vamos a pensar un poco en palabras que puede que no conozcas pues el significado como tal, pero nos van a ayudar de manera didáctica a pensar en nuestros familiares. Por ejemplo, una palabra genograma, árbol familiar, es más familiar esa, más cercana, árbol familiar, trazado familiar, mapa familiar. ¿Cómo podemos definir entonces todas estos gráficos que al final nos toca construirlos? Pero lo que te invito es que antes de construir cualquier gráfico, pide la dirección del Señor y el Espíritu Santo que te direccione. Porque como no es un ejercicio solo de competencia nuestra, entonces, ¿qué conocemos como genograma? Son diagramas que enumeran a los miembros de la familia, enumeran personas y enumeran relaciones. Dos cosas que nos interesan en esta sanación: personas. ¿Qué personas y qué relaciones tenían esas personas? Esa es la palabra genograma, un diagrama que trata de graficar personas y relaciones. Y esos dibujos quieren registrar información básica sobre los miembros de una familia, sus relaciones de parentesco, cada una de las representaciones gráficas. Registra personas por lo menos de 3 generaciones. Y vamos a mirarlo un poco cómo se hace gráficamente. Personas de 3 generaciones, es decir, nosotros queremos ir más atrás y más atrás, y hay gente que dice, ¿yo qué voy a saber en la 15ª generación que? Pues no lo sabes, pero como es un ejercicio espiritual, de alguna manera incluso pides a Dios que vaya Él. Yo lo decía en la celebración, que Dios es un eterno presente y Él tiene a nuestros antepasados delante de Él y puede hacer esas conexiones de sanidad entre nosotros y ellos. Por eso, crear un genograma es el trazado de la estructura familiar, registro de información sobre la familia. Lo primero que vamos a hacer, y lo vas a ver al final, es un genograma. Tiene gráficos, tiene un cuadrado para hombres, un círculo para mujeres. Es lo primero, ya más adelante lo vas a conocer en ese trazado de la estructura familiar. Los genogramas pueden ayudar a los miembros de la familia a verse a sí mismos de una manera distinta. Son una manera importante para unir las familias, a veces en estos procesos espirituales. Qué hermoso, porque a veces que yo le pregunto a mi mamá, bueno, y este abuelito, y cómo era el papá de este abuelito, o cómo era la historia de él, y cómo era su temperamento, y cómo se comportaba, y cuál era la relación que él tenía con mi papá, o la relación de ese bisabuelo, o de qué línea venía a nivel paterno, materno. Entonces el genograma te va a llevar a pensar esas generalidades en familia. Sirve también para formular hipótesis. Hipótesis, ¿será que como él participó allá de esto, será que por eso si él participó de la guerra de no sé qué cosa, de los 1000 días o de otra cosa, será que a veces mi esquema de agresividad y de conflictualidad, será que pertenece un poco a esa línea que viene allí? ¿Sí? O él tuvo un accidente, o tuvo una enfermedad, o cuáles son las líneas que yo puedo marcar en el genograma. Se puede prever la transmisión multigeneracional para diversos familiares, es decir, los patrones de comportamiento, patrones y líneas fundamentales, a veces en el mundo de pensamientos, de emociones. Hay diferentes entonces modos de dibujar y de graficar nuestro genograma. A veces se atrae a toda la familia, a veces para clarificar pautas familiares y decir, yo no sabía eso, yo no sabía
que eso sucedía con esta tía abuela, con este tío abuelo, con este primo que murió hace 30 años. Ve, yo nunca supe que mis abuelos venían de algún lugar, que no eran de aquí, que no eran procedentes de mi ciudad o de mi país. Yo no sabía. Es decir, hay una cantidad de situaciones importantes y eso te lo va a dar un mapa. Un mapa. Vamos a intentar pensar, y lo que te digo, colócate en Dios para poder dibujar. Ya te daba los primeros instrucciones, que es cuadrado, hombre, círculo, mujer. Entonces, si vamos a dibujar papá y mamá, pues ahí puedes ver un poquito la representación de los miembros particulares, incluso los miembros fallecidos y los miembros nacidos, que colocas una rayita en los miembros nacidos y en los miembros fallecidos colocas una cruz. Es más una X que una cruz, ¿sí? Que de alguna manera te ayuda. Entonces, cuadrado, hombre, círculo, mujer. Vamos a dejar por ahora esa indicación, porque vas a empezar a construirlo. Hoy en el cuarto día vas a empezar a pensar en personas y relaciones. Y mañana vamos a ver un gráfico, cómo se hace un genograma, porque ese cuadrado que ves allí, le vas a hacer una patica en la parte inferior y lo vas a unir con el círculo. Ahí tienes la primera pareja, ¿cierto? Ahí te muestran también otras características, desaparecido, secuestrado, muerte violenta. Pero como nosotros no necesitamos hacer una cosa técnica, porque no estamos en un esquema de trabajador social o psicólogo, sino que estamos en un proceso espiritual. Qué interesante que tú le coloques tus convenciones y las entiendas. Por ejemplo, mi abuelo fue secuestrado. Sí, mi tatarabuelo fue asesinado. Interesante, pero son tus convenciones. O sea, no es la convención que conoce todos los que hacen genogramas, sino es una convención espiritual tuya y que dices, yo quiero colocarle esta seña porque yo sé qué significa esa seña en este personaje. Entonces, mira que hay varias cosas. Incluso si sigues adelante vas a ver un triangulito de embarazo, o si se desconoce el sexo, o aborto espontáneo, aborto provocado, en fin, mellizos, gemelos, más abajo. Y luego vienen varias cosas que sí quiero que veas antes de cerrar este cuarto día. Quiero que veas cómo uno dice, esas son las personas y cómo son las relaciones. Entonces las relaciones las marcamos con rayitas. Entonces, digamos, un matrimonio religioso, matrimonio civil, unión libre, ¿sí? Relación extraconyugal o rompimiento de pareja. Ahí vas viendo todas esas rayitas, mira, separación, divorcio, relaciones extraconyugales, se divorciaron, toda esa parte. ¿Cuáles son las relaciones de eso primero? Esa primera parejita que quieres colocar ahí y sobre cuál quieres hacer el mapa familiar, ¿cierto? Ahí tienes un primer esquema que te va a servir de guía. Entonces, por ahora quiero que pienses personas y relaciones. Y el quinto día, mañana, pues quisiera que veas un genograma. Veas un genograma y que digas, listo. Bueno, entonces aquí ya creé mi padre. Mi padre tiene papá y mamá. Mis abuelos también tienen otros papás. Iremos haciendo diferentes espacios. Espero que te haya servido este video. Sigue caminando en este proceso de sanación intergeneracional. Sigue trayendo esos personajes a tu mente, a tu corazón. Confía en que el Señor te irá mostrando. Estos son, lo que les digo, son ayudas didácticas, pero si tú haces el esquema a tu manera y tu mapa familiar, hazlo. La idea es que lo coloques en Dios y que el Señor te vaya mostrando, tú lo entiendas, porque eso te ayudará a pensar en hijos, papás, tíos, abuelos. Si este esquemita te ayudará a pensar. Mañana conoceremos un genograma y trataremos de explicarlo. Muy bien. Entonces, recuerda que hoy también tenemos a las 5:30 el rosario y la Eucaristía. Hoy cuarto día de este proceso de sanación. Bendiciones.